Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 65, el castigo de los rebeldes y la nueva Sión. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos concedes, porque hoy podemos contar con tu compañía al estudiar tu palabra, y te pedimos que el Espíritu Santo pueda darnos inteligencia para poder comprender el mensaje de este capítulo. Señor, ayúdanos cada día a que nuestro carácter, nuestra vida se asemeje más a ti. Gracias, Señor, por tus bondades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 64 de Isaías encontramos una petición a Dios donde se le pide su intervención. Incluso termina el capítulo preguntándole al Señor si Él iba a intervenir o no. El capítulo 65 es la respuesta de Dios, en donde habla de juicio, pero también habla de la restauración que vendría a Israel. Esta profecía fue dada a Israel bajo la condición de fidelidad y obediencia al Señor. Al no cumplir estas condiciones, las promesas de Dios se cumplirán y se ampliarán cuando el Señor establezca su reino con la nueva Jerusalén como capital. Vamos a dividir el estudio del capítulo en dos grandes partes. Hoy estudiaremos la primera parte y en el siguiente audio estudiaremos la última parte de este capítulo. Bueno, vamos entonces a comenzar nuestro estudio con la primera sección, que es los versículos 1 al 7, y presenta la obstinación del pueblo que desprecia la gracia divina. El capítulo comienza resaltando que hay un grupo de personas ajenas a Israel que busca al Señor. Miremos el versículo 1. Yo me dejé buscar por aquellos que no preguntaban por mí y fui hallado por aquellos que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, aquí estoy. Recordemos que el capítulo 64 de Isaías había terminado con un interrogante. Miremos el versículo 12. ¿Te quedarás quieto, Jehová, ante estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Este es un reclamo ante la aparente indiferencia del Señor. Pero comienza el capítulo 65 diciendo que siempre ha estado a disposición de su pueblo, derramando benevolencia y protección. Antes de castigarlos, había estado con los brazos abiertos como un padre buscando atraerlos, pero ellos cedieron a la idolatría. En este versículo 1 muestra que el Señor se ha dejado buscar por gente que no preguntaba por Él. El Señor no ha estado oculto de los israelitas, siempre ha estado a su disposición. Dios siempre fue paciente con su pueblo y le proporcionó innumerables oportunidades de arrepentirse. Pero el pueblo insistió en su rebeldía hasta que no hubo más remedio, y el castigo que Dios impuso tenía propósitos sabios y misericordiosos para redimir a Israel. Ahora, este versículo se refiere a que Dios estaba disponible y fue encontrado incluso por gente diferente, gente extraña, pues es una referencia a los gentiles. El apóstol Pablo cita este pasaje para referirse a que el pueblo de Israel fue rebelde y Dios ahora extiende su llamado a los pueblos de todas las naciones. Miremos Romanos capítulo 10, versículo 20. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban,
me manifesté a los que no preguntaban por mí. Dios siempre está disponible, al que le busca le halla, porque está cerca de los hombres, ya que su deseo es salvarlos. En los versículos 2 al 7 describe el desagrado divino con Israel y enumera las cosas por las cuales este pueblo debe recibir el castigo divino. Miremos el versículo 2. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde que anda por mal camino en pos de sus propios pensamientos. Esta es una expresión en que Dios llama, busca a su pueblo, trata de reconvenirlo, extiende su invitación de amor, pero este pueblo dejó al Señor con la mano extendida. Es un pueblo que va en pos de sus propios planes, tiene su propia maquinación en contravía con los planes de Dios. Entonces comienza a enumerar las cosas que Dios tiene para reclamarles. Versículo 3. Un pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Aquí hay algunos elementos. Número 1. Sacrificando en huertos. Era costumbre de los cananeos practicar la forma de culto más inmorales en medio de hermosos huertos y bosquecillos, y al parecer los hebreos imitaron esta costumbre. Miremos Ezequiel capítulo 20, versículo 28. Porque yo les traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, y jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. Este pueblo estaba entregado a las prácticas inmorales que promueve la idolatría. Lo segundo que menciona el pasaje es quemando incienso sobre ladrillos. Los asirios y los babilonios hacían altares de piedra o metal. Algunos ven en esta referencia a los techos de las casas de los hebreos, que eran planas, y allí se ofrecían incienso y sacrificio a los dioses. Miremos Jeremías capítulo 19, versículo 13. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las casas, sobre cuyos tejados ofrecen incienso a todo el ejército de los cielos, y vertiendo libaciones a dioses ajenos. Así que ofrecen sus casas para adorar a los ídolos. Sigamos nuestro estudio de Isaías 65 y entonces veamos el versículo 4. Dice que se sientan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Aquí dice que queman en los sepulcros. La práctica de la necromancia o el tratar de comunicarse con los muertos era una práctica totalmente pagana. Dios tenía prohibido esto para Israel. Y entonces habla del consumo de carne de cerdos. Estos eran animales considerados inmundos, no aptos para el consumo humano. Entonces Israel, siguiendo las costumbres paganas, también en lo que tiene que ver con la alimentación. Además, parece que sacrifican cerdos como ofrenda a la adoración de los dioses paganos. Y entonces viene otra acusación del Señor, versículo 5, que dicen: quédate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, un fuego que arde todo el día. Esto se refiere a judíos apóstatas que, al ser iniciados en los misterios paganos, en los cuales pensaban alcanzar un tipo de superioridad, de santidad, las vidas de estas personas podían estar unidas en la corrupción, pero ahora hacían gran alarde de santidad, considerándose poseedores de una materia especial de santidad, y que era algo que lo hacía mejor que los demás. Entonces dice el Señor que era como humo que hacía enojar a Dios. Eran pretensiones que eran ofensivas para Dios y constituían una provocación continua ante Él. Sigamos estudiando este capítulo 65 de Isaías, los versículos 6 y 7. Dice: he aquí que está escrito delante de mí y no callaré,
sino que les daré su merecido, les daré el pago en su propio seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y me afrentaron sobre los collados, por cuanto yo echaré en su propio seno la medida de sus acciones de antaño. Los pecados de Israel están registrados debidamente y no serán olvidados. Es debido a la idolatría de Israel, a sus prácticas inmorales que Dios los castiga. Y como testimonio de que obra en justicia, dice, está escrito delante de mí. Es interesante que se nos muestre aquí esta verdad. Dios tiene libros del cielo donde se registran nuestras actividades, en donde queda registrada nuestra rebeldía, pero también hay libros donde se registra nuestro arrepentimiento y perdón. Miremos Salmos capítulo 56, el verso 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? El clamor de sus hijos está registrado en los libros del cielo. Además se describe el juicio investigador como revisando los libros. Leamos Daniel capítulo 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hay algunos libros que se mencionan con nombre propio. Por ejemplo, el libro de memorias. Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Existe también el libro de la vida, del cual podemos ser borrados a menos que nos mantengamos fieles al Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y la sentencia que se dictará en el juicio ejecutivo de Dios se basará en lo que está escrito en los libros. Leamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dios es justo, y estos libros son testimonio claro que ha obrado con justicia y verdad. Sigamos estudiando Isaías 65. Después de describir el juicio que vendrá sobre Israel por su pecado, ahora presenta que dentro de este pueblo hay un remanente fiel. Miremos los versículos 8 al 10. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallara mosto en un racimo y dijera, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, pues no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, el heredero de mis montes. Mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Será el Sarón redil de ovejas, y el valle de Acor majadas de vacas, para mi pueblo que me buscó. Aquí se usa la figura de una viña que produce mayormente uvas malas. Pero de pronto los vendimiadores encuentran un racimo bueno, capaz de producir buen vino, y se da la orden, no lo desperdicies. Esto ilustra el proceder de Dios para con su pueblo. Aunque sus hijos han pecado y se ha decretado el castigo que ha de tocarles, no todos son impíos y no todos han de ser destruidos. Se tendrá misericordia de los justos que hay entre ellos, y serán restablecidos en su tierra. Este remanente recibe el cuidado protector de Dios. Esta nación recibe el juicio divino, pero no la destruirá del todo por amor de estos fieles que no doblan sus rodillas ante Baal, que se mantienen fieles al Señor. A esto llamará y levantará otra vez a su pueblo y les prosperará.
dice el versículo: mis elegidos poseerán la tierra, mis servidores habitarán allí. Los escogidos de Dios no son unos pocos favorecidos, elegidos arbitrariamente por el Señor. Representa a todos los que prefieren andar por los caminos divinos de la justicia. Estos nos hablan también en esta época final de la historia. Dios tendrá un pueblo fiel. Cuando el mundo se va tras la falsa adoración, tras los ídolos, este pueblo permanece leal al Señor. Este pueblo recibirá la tierra por herencia. En los versículos 11 y 12 leemos: pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y ofrecéis libaciones al destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis por el degüello, porque llamé y no me respondisteis, hablé y no me escuchasteis, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que no me agrada. Dios le recuerda que el pueblo en general tomaron un camino de rebeldía y a pesar de los ruegos divinos, a pesar del llamado divino a que estuvieran a su lado, este pueblo se apartó de Dios y se fue a la idolatría, hasta que dice que ponen mesa para la fortuna. Este es un dios pagano al que le rendían honor. En la antigüedad se acostumbraba a ofrecer un sacrificio a los dioses y luego participar del alimento ofrecido en una fiesta en honor a ese dios. Dice que ofrecían libaciones a otro dios que se llamaba el destino. Entonces, debido a esta actitud de Israel, el Señor los destinará a recibir el castigo divino por su conducta a través de Babilonia, quien vendría, destruiría y mataría, y sus dioses paganos nada podrían hacer por ellos. En los versículos 13 al 16 del capítulo 65 de Isaías, se hace una comparación entre los resultados que vendrán al remanente fiel y los resultados que sufrirán los impíos. Miremos los versículos 13 y 14. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros pasaréis hambre, mis siervos beberán y vosotros pasaréis sed, mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados, mis siervos cantarán con júbilo en el corazón y vosotros clamaréis con dolor en el corazón y aullaréis por el quebrantamiento del espíritu. El remanente de Dios recibirá el cuidado y protección del Eterno. No pasarán hambre, no tendrán sed, ellos tendrán alegría, cantarán con júbilo. El Señor les dará un nuevo nombre y servirán al Dios verdadero. Todo lo contrario sufrirán los impíos que se apartaron del Señor y se fueron tras los ídolos. Tendrán angustia, pasarán dificultades, algunos morirán por la espada. Los impíos serán destruidos y el remanente permanecerá. Esta es la promesa del Señor para el final del tiempo. Los impíos perecerán por el justo juicio de Dios, pero los fieles hijos de Dios reinarán por siempre. Daniel lo expresa así en el capítulo 7, versículos 26 y 27. Dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Los hijos de Dios permanecerán en el reino eterno de Dios por siempre. El Señor ha preparado este reino eterno para sus hijos. Volvamos a Isaías 65, ahora los versículos 15 y 16. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Jehová, el Señor, te hará morir, y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendiga en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jure en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y quedarán ocultas a mis ojos. El nombre nuevo de Israel reflejará su posición favorecida entre las naciones. Los israelitas rebeldes, por otra parte, sufrirán el desprecio de los hombres y ni siquiera tendrá derecho a ser llamados judíos. Dios cumplirá sus promesas sobre Israel.
y este Dios será vindicado entre todas las naciones de la tierra. Lamentablemente esta profecía no se cumplió en Israel, pero Dios ha dicho que algún día los rebeldes serán descartados y solo quedará el remanente fiel. En ese tiempo, todas las bendiciones y juramentos serán hechos de conformidad con el único y verdadero Dios, porque todos los ídolos serán destruidos y olvidados en la gloria del reinado del Mesías. Dios tiene cosas especiales, apreciado amigo y hermano, preparado para cada uno de sus hijos. Debemos dejar atrás la idolatría, el pecado. Debemos dejar una vida sin sentido y comenzar a transitar, tomados de la mano del Señor, hacia la senda que Él ha preparado para nosotros. Que hoy el Señor te guíe en su amor y verdad y te conceda paz. Es mi oración por ti. Amén.